bloque de Criaturas Salvajes y tenemos un joven como invitado hoy, ¿no? En nuestra mesa. Joven como usted, Cecilia. Es Nicolás Rodríguez, el chino. Rodríguez, director de políticas juveniles de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Buenas tardes. Gracias. A ver, chino va a ser entonces, ahora en más. Se habla mucho de la cámpora, de la juventud kirchnerista, la vuelta a la política, lo decía Anita en la apertura. Digamos, ¿por qué a ustedes también, digamos, que están con el proyecto Scioli Presidente, se incorporaron a la juventud y a la política y desde cuándo? No, nosotros militamos dentro del Frente para la Victoria desde hace muchísimos años. De hecho, como decía Néstor, nos dicen ciolistas o nos dirán ciolistas, él decía kirchneristas, para bajarnos el precio. Nosotros somos militantes políticos que venimos construyendo adentro de este espacio político y militando en la juventud peronista de hace muchísimos años y que hace algunos entendimos que la garantía de continuidad de este proyecto y quien mejor encarnaba el proceso que venía en la Argentina bajo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, pero poniéndole su impronta y sintetizando lo que entendemos que tiene que venir para adelante, era Daniel Scioli. Y en virtud de eso fue que nos acercamos y empezamos a construir junto a él. Y cuando ves y ven ustedes, digamos, a la Cámpora, que es la organización, por ahí yo decían, a lo mejor me fui de mambo, pero no sé si alguna otra organización juvenil en la región que sea más grande o que capilarice tanto como la Cámpora, pero suponiendo, digamos, por lo menos en Argentina seguro. ¿Cómo ven ustedes a la Cámpora? No, nosotros tenemos una relación, primero, de profundo respeto y de absoluto reconocimiento de que han encabezado en este proceso de reenamoramiento y de acercamiento de los jóvenes a la política, tanto con Néstor como con Cristina, son, si se quiere, la agrupación más paradigmática. Sin embargo, reconocemos también otro montón de expresiones hacia adentro de nuestro frente político, como pueden ser los compañeros de Levita o los compañeros del peronismo militante. Sin duda, la Cámpora, insisto, sintetiza o de alguna manera... Sí, recupera las tradiciones de lo que fue el kirchnerismo de Néstor Kirchner y Cristina, además elegidos por la presidenta. Sí, la figura de Máximo en ese sentido también es emblemática, digamos, es de alguna manera el hijo de alguna manera no, es el hijo de los dos presidentes más importantes que ha tenido la democracia desde el advenimiento hasta aquí, entonces sin duda que son una agrupación paradigmática. Pero bueno, insisto, existen otras muchas expresiones, trabajamos, nos conocemos hace muchos años, somos compañeros y trabajamos de cara a lo que viene, sobre todo con la conformación del binomio de Daniel y de Zanini, trabajamos codo a codo y lo vamos a hacer en la campaña para garantizar la continuidad. Sí, siguiendo un poco esto en la línea que decíamos con Iván al principio y estuvo hoy puesto en palabras de Zanini, la reconciliación de la política con la sociedad. ¿Crees que se va a seguir profundizando esta relación y sobre todo la juventud? Digo, ya hubo una etapa, la Cámpora entró en escena, digo, ¿esto va a seguir? Yo no tengo dudas que eso va a ser así, en buena medida porque yo creo que este proceso político ha sintetizado a dos generaciones que somos contemporáneas, la de los 2000 y la del Bicentenario, si se quiere, a la cual pertenezco a título personal, que fuimos las generaciones interpeladas por este proyecto político a partir del 25 de mayo del 2003. Primero por Néstor, después por Cristina, y ninguno de nosotros vamos a dejar de hacer política. Digo, la concepción de militante que tenemos nosotros es una escuela de vida, digamos, una manera, una cosmovisión que uno tiene del mundo, entonces ninguno se va a ir a la casa, vamos a seguir militando. Y lo positivo que tiene este proceso histórico que estamos viviendo, y por eso lo militamos con tanta alegría y tanto énfasis, y algunos no lo entienden, es que no solo tuvimos la posibilidad de acompañar a Néstor y a Cristina, sino que va a existir la posibilidad de profundizar este proyecto político y de darle continuidad de la mano de Daniel Scioli y de Carlos Zanini. Entonces sentimos que estamos viviendo épocas históricas. Digo, muchas veces entre compañeros cuando nos cruzamos en la plaza o en determinados hitos de estos años, uno tiene esa percepción de qué le va a contar el día de mañana a sus hijos o a sus nietos que vivió un momento histórico en este país. Así que la verdad que eso desde ya, denlo por sentado. Y además porque tenemos otra concepción de la política. Digo, hoy uno escuchaba, ustedes decían antes a Sanz, que ya están planteando que en diciembre no saben si ellos van a seguir juntos o no. Bueno, nosotros tenemos un profundo sentido de la coherencia. De hecho, nuestro frente político tiene el mismo nombre desde que se inició. Lo hemos sostenido, con épocas absolutamente positivas de acompañamiento, como el 54% de Cristina, y con épocas donde la sociedad ha tenido una mirada más disfuncional sobre nuestra práctica cotidiana. Sin embargo, lo hemos sostenido y no tenemos duda que eso se va a ver reflejado en el próximo proceso electoral. ¿Y qué fue, viendo la figura de Néstor Kirchner, la de Cristina Fernández de Kirchner, lo que los hace a ustedes incorporarse, o por ahí, vos muy joven, nacer
desde las entrañas del proyecto de Daniel Scioli, hoy, bueno, como ya candidato único con Carlos Zanini. No, insisto, nuestro nacimiento, en el caso de muchos compañeros, fue incluso dentro de esta década. Daniel nos convoca, primero por esta cuestión que decía, por la coherencia que tiene, por la absoluta lealtad que ha tenido este proyecto político, y yo hay algo que destaco de Daniel que no muchas veces se lo hace, y es el ejercicio o la concepción de ejercicio colectivo de la política que tiene Daniel. Daniel acompañó este proyecto político y ha declinado algunas candidaturas personales o atajos que podría haber tomado digo, por ejemplo, en la situación en la que decidió acompañar a Néstor en el 2003, que en ese momento, digo, uno lo mira ahora y dice, ¿y cómo no lo vas a acompañar a Néstor? En ese momento era una patriada y lo hizo deponiendo una candidatura personal, acompañó en las testimoniales, acompañó en las situaciones más acuciantes de este proyecto, en la crisis o en el conflicto que tuvimos con el campo en el 2009, en una política con un componente agrícola importante. Se demostró una gran lealtad y tiene un profundo respeto. Nosotros hemos tenido posibilidad de compartir con él intimidad y uno se da cuenta el respeto intelectual y político que tiene tanto con Néstor y Cristina. De manera que... Ana, perdón, ¿han hablado con él entonces? Usted, la juventud sí, obviamente. De Scioli dialoga. Sí, hay sobre Daniel, y creo que la candidatura de Carlos a nosotros no nos viene a resolver ningún conflicto porque no lo teníamos, porque para nosotros era la garantía de continuar este proyecto. A algunos compañeros le ha saldado algunas dudas que tenían. Claro. La verdad es que lo que sucede con Daniel muchas veces en ámbitos militantes es el desconocimiento. Daniel es un tipo sumamente abierto y sobre todo presto a la escucha. Tiene muchos jóvenes adentro de su equipo y con nosotros ha tenido gestos de compartir ámbitos, incluso de mirada de qué era lo que se venía para adelante. Por eso a nosotros no nos sorprendió la elección del binomio, porque era algo que se caía de suyo. Claro. Y por esta falta de conocimiento será respecto a la persona de Daniel, que todavía se sigue hablando, digo, vos planteás estos 12 años de lealtad, de seguir al lado de la presidenta, estuvo con Néstor, y todavía se sigue poniendo ahí en tela de juicio qué va a pasar con Daniel, con Scioli o con el sciolismo después del 10 de diciembre. Hay que evaluar también quién pone en tela de juicio. Digo, a veces nos dedicamos, y con el respeto que merecen los periodistas, pero a veces se dedica también a hacer editoriales y río de tinta sobre lo que dicen las redes, que no siempre son representativas de lo que piensa el pueblo argentino, hacen la exégesis del gesto, del no gesto. La verdad que Daniel, hay una entrevista, yo les pido a todos que si quieren que la revisen, en la que dio la presidenta a Rial en el 2013, si no mal recuerdo, en la que ella dice, yo jamás tuve un prejuicio respecto de Daniel. ¿Ha habido diferencias? Probablemente en buena hora, porque entendemos que un proceso que ha sacado el 54%, es decir, que representa a más de la mitad de los argentinos, tiene diferencias, siempre se han saldado hacia adentro y lo hemos hecho en un sentido positivo. El rumbo del proyecto político inició en el 2003, del cual Daniel Scioli ha sido parte fundacional, no ha virado en absolutamente nada y no tenemos ninguna duda de que eso va a seguir en el mismo sentido. Lo que se trata acá de discutir, y es el ejercicio que me parece que tenemos que hacer, en lugar de discutir hacia adentro, es discutir y confrontar los dos modelos de países que hay. Nosotros tenemos un modelo que quiere garantizar las políticas estratégicas de este diseño extendido, que es el gobierno, que son el gobierno de Néstor y Cristina, y hay un modelo que, aunque lo trate de edulcorar, aunque las encuestas de opinión busquen tratar de aminorar algunas críticas, se han opuesto a cada una de las medidas que nosotros hemos tomado, que significaron ampliación de derechos para los argentinos. Chino, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a volver a invitarlos seguramente para hablar también de la agenda de la juventud, que si yo le puedo hacer una crítica a la Cámpora es esa, que no ha tenido una agenda juvenil, por lo menos en términos parlamentarios. Era Nicolás El Chino Rodríguez, director de Política de Juventud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nos vamos a un Señorita, corte rapidito y ya usted diga, seguimos con más Criaturas Salvajes. Así es.